Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de El Expreso TV, el programa del transporte que como cada semana le trae resumido en una hora hasta su pantalla todas las novedades del transporte nacional, esta actividad importantísima para la economía del país. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes, Roberto, otra semana más con noticias y como siempre invitados en El Expreso TV. Efectivamente, vamos a tener, ya están en nuestros estudios, por un lado Diego Serrano, director del portal Notitrans, periodista especializado en temas de transporte, y además Eduardo Pereira, que es presidente de Aircelan, una de las empresas líderes en logística y transporte dentro de lo que es la República Argentina, que va a estar conversando también con nosotros. Pero además tenemos notas. Así es, Daniel Rojas, administrador de Difunta Correa en la provincia de San Juan, más tarde. Bien, presentados los temas, entonces vamos rápidamente a los auspicios. Auspician El Expreso TV, ATASI, Asociación de Transportistas Argentinos de Carga Internacional, CATAC, Confederación Argentina de Transporte Automotor de Carga, Empresa de Transporte La Veloz del Norte, Transporte Automotor Plusmar. Bueno, seguimos con el Expreso TV y siempre se lo reiteramos, es muy importante para nosotros su comentario, su crítica, su opinión. Usted tiene varias vías de comunicación con nuestra producción y Carla nos las recuerda. Pueden dejarnos su mensaje al 60 91 17 10 por teléfono, sino por mail elexpreso@elexpresotv.com. Bueno, y en este arranque de este Expreso TV de esta semana queremos compartir con ustedes un tema que le dejamos pendiente desde el domingo pasado. Usted recordará que el domingo pasado terminamos nuestra editorial que estaba referida a otros temas, dejándole planteado un temita que decíamos se viene para los próximos días. Esté muy atento con las novedades que pueda haber con el subte, les comentaba yo la semana pasada, el domingo pasado, y hubo novedades, tal como ya estábamos informándonos nosotros, ya tal como se venía el rum rum en el ambiente sindical, hubo novedades con el tema del subte y no precisamente novedades buenas porque lo que se viene es un nuevo conflicto. Hubo conferencia de prensa y declaraciones de los metrodelegados. Usted sabe que en el subte conviven dos asociaciones gremiales, una mayoritaria, la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro, que se los denomina comúnmente como metrodelegados, y la otra es el personal que está afiliado a la organización tradicional del sector transporte, que es la UTA, la Unión Tranviarios Automotor. En este caso, aquellos que tienen la representación mayoritaria, que son los metrodelegados, están ya anunciando un nuevo conflicto. Usted recordará que hace un par de meses atrás tuvimos un largo problema que empezó un fin de semana largo y se prolongó durante casi 10 días, afectando no solamente a los usuarios del subte, sino a todos los que circulan por la ciudad de Buenos Aires, porque obviamente los 900.000 pasajeros aproximadamente que viajan por debajo de la tierra en subte tuvieron que hacerlo por la superficie, colapsando el sistema de colectivos, aquellos que llevan su auto particular, taxis y demás. Parece ser que la cosa vuelve a recrudecer de nuevo. Los metrodelegados tienen pendiente la paritaria con la empresa Metrovía. La paritaria, usted sabe, se discuten por un lado salarios, categorías, niveles salariales, aumentos, y por otro lado condiciones de trabajo, horas que se trabajan, beneficios y demás. Tienen atrasado esto desde el 1 de marzo, es decir, que ha pasado casi todo el año hábil, estamos llegando a fines de octubre y todavía la paritaria no se ha cerrado. Concretamente, el secretario general del gremio de los metrodelegados, Roberto Pianelli, ha recordado esta semana, tendríamos, dice él, que haber firmado la paritaria el 1 de marzo, estamos a fines de octubre y no está cerrada. Con esta advertencia, Pianelli inició sus declaraciones periodísticas de esta semana diciendo y avisando, anticipando que a partir del lunes van a comenzar medidas de fuerza.
tanto Pianelli como Néstor Segovia, que es el secretario adjunto de los metrodelegados, han anticipado que van a tratar de que las medidas perjudiquen lo menos posible para los usuarios, pero la verdad es que es difícil imaginar con qué medidas de fuerza puede perjudicarse poco al usuario. La primera que van a implementar a partir del día de mañana, lunes, va a perjudicar poco al usuario, al contrario, lo va a beneficiar, es que van a levantar los molinetes. Usted sabe que esta es una medida que se hace buscando perjudicar a la empresa. El pasajero puede entrar sin pagar su respectivo pasaje, se le dice boleto, pero en realidad es el pasaje, 2 pesos con 50, son 900.000 pasajeros por día, 900.000 viajes por día en realidad. Imagínese usted la pérdida que tiene la empresa. Anteriormente, ante medidas de este tipo, la empresa no se dio por notificada como si no lo afectara. Anteriormente, claro, había subsidios que completaban todo el subsidio, eran casi 60 millones de pesos por mes. Ahora el Estado Nacional está pagando la mitad del subsidio, 30 millones de pesos. Lo que dicen los metrodelegados es que en el conflicto anterior, como usted recordará, la Nación depositaba en una cuenta el subsidio de 30 millones por mes, pero la municipalidad no hacía el trámite, la empresa no recibía el dinero, bueno, no se podían pagar los aumentos. Ahora lo que dice Pianelli y lo que dicen los metrodelegados es que están pidiendo que, bueno, al recibir ahora sí el subsidio, ¿cuál va a ser la excusa que le van a dar para no dar los aumentos salariales que está reclamando la gente de los metrodelegados? Pero detrás de todo esto subsiste, y esto es lo más grave, un problema mayor, y es que los metrodelegados lo que están pidiendo en el fondo, y lo dicen, lo ponen en blanco sobre negro, lo dicen claramente, es que el gobierno de la ciudad se haga cargo del subte. Si el gobierno de la ciudad no se hace cargo del subte, dijo Pianelli, estamos realmente en problemas, queremos que la ciudad se haga cargo del subte. Y esto es un problema mucho más difícil de resolver. Si esa va a ser la condición para que no haya conflicto en el subte, estamos en problemas todos los que circulamos en la ciudad de Buenos Aires, especialmente los usuarios del subte. Porque el gobierno de la ciudad sigue dando a entender, dando claras señales de que no piensa hacerse cargo del subte. Esta semana entró en la legislatura y comenzó a debatirse en la legislatura porteña el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires para el año 2013. No contempla ni un solo peso para subterráneos, pese a que la empresa es base, Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, es una empresa municipal, no contempla ni un solo peso. Dicen que no lo contemplan porque obviamente no se han hecho cargo de los subtes. Con el agravante de que el 1 de enero ya no va a haber más subsidios, estos 30 millones más o menos por mes que aporta el Gobierno Nacional fueron por un año prorrogados, el 31 de diciembre se acaba y el 1 de enero vamos a tener subterráneos que no van a tener subsidio del Gobierno Nacional y tampoco ni un peso presupuestado en el Gobierno de la ciudad. El problema es bastante complejo, el gobierno de la ciudad, reitero, sigue dando señales de que no quiere hacerse cargo de los subtes y aún cuando se haga cargo de los subtes, lo que trasciende, al no haber más subsidios, es que el boleto podría irse a 5 pesos o 5 pesos con 50, lo cual sería realmente una medida bastante difícil de digerir para los bolsillos de los usuarios. Imagínense que ya hubo un retraso de un 20%, 25% en la utilización del subte cuando se llevó por decisión del gobierno de la ciudad. Usted se acuerda que se hacía cargo, después que no se hacía cargo, se hizo cargo por 3 días y aumentó el boleto un 127%. Ya ahí se retrajo un 20% la cantidad de usuarios del subte. Veremos qué pasa, esta semana va a ser decisiva, esté atento a todas las novedades, nosotros vamos a seguir informándolo. Y dicho todo esto, Carla, si te parece, vamos a la primera pausa. Como no, pequeña pausa, enseguida volvemos. Un buen camión es el que te saca un peso de encima. Daily Track, 7 toneladas y 2 años de garantía para los trabajos más duros. Daily carga con todo. Iveco. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade.
Todos estos servicios y muchos beneficios más al alcance de su presupuesto. Medical Corporative Trade es prestador a nivel internacional en Estados Unidos y también brinda sus servicios en Cuba. Medical Corporative Trade, una medicina privada, una realidad. Asesórese al 4-373-5833. Seguimos con el Expreso TV y tal como le habíamos anticipado en la apertura, está ya con nosotros Diego Serrano, que es responsable del portal Notitrans y periodista especializado en transporte. Diego, gracias por venir. Gracias, Roberto, por invitarme. Bueno, antes que nada, contanos este emprendimiento que no es nuevo, pero que está saliendo recién, está surgiendo, de Notitrans, que es un portal. Contanos qué encuentra la gente cuando entra allí, la dirección para que entre. Mira, es notitrans.com. Notitrans, para arrancar, surge con una estructura de un grupo de comunicación que venimos trabajando en el sector desde hace más de 10 años y muy identificados y con la camiseta puesta en el transporte. ¿En qué sentido? Vivimos el transporte. ¿Por qué? Porque el grupo de comunicación, que es la consultora, dirige a 5 actores estratégicos hoy en la vida del transporte. Si quieren, lo dejo clave como una cuestión clara. El tema de ferrocarriles con la fraternidad, los portuarios con los estibadores, los motoqueros que vemos deambular por la ciudad de Buenos Aires, los peritos que son los que firman los embarques de soja para que suban al puerto. O sea, no somos un grupo que veníamos y decidimos un día de la noche a de entre gallos y medianoche decir vamos a poner un portal. Vivimos el transporte, vimos un espacio muy fuerte en lo que es el tema de las redes sociales, de la .com, que va a seguir creciendo en los próximos años y buscamos complementarnos. Así como nosotros consideramos que ustedes tienen muchos años en el mercado y El Expreso es un programa de televisión instalado, con medio gráfico y demás, nosotros creemos que el camino es el camino digital. ¿En qué sentido? En hablar de información diaria, entre 20 y 25 noticias, en que cada sector no se mire a sí mismo. Hay una tendencia en los portales verticales que solo se hable de logística, logística, logística. Nosotros queremos crear un espacio en el cual los 4 sistemas se miren, que se den cuenta cuál es la agenda que tiene una con el otro, que sea un punto de encuentro. En una web dinámica, en una web que tiene también para subir cuestiones vinculadas a video, a reportajes de radio. Y por supuesto, sumándonos, queremos nosotros a noticias positivas que hagan que el transporte de una buena vez, digamos, que es un tema, creo yo, pendiente, junto con la basura, fundamentalmente, 2 temas que a la ciudadanía le importan porque, bueno, lo vivimos diariamente, ya sea quien queda colapsado en el subte, en el colectivo, o quien puede tener un auto de alta gama, queda sometido al tránsito. Así que consideramos que es un medio que, si bien da noticias de tránsito, se ocupa de la agenda política, económica, social, de logística, con secciones como actualidad, mucho obviamente de gremiales, en el sentido que creemos que el gremialismo marca la agenda. De hecho, basta ver tu presentación que te ocupaste por el tema del usuario de qué es lo que hacen los sindicatos. Entonces, digamos, nosotros creemos en eso, un espacio de encuentro, de comunión entre los empresarios, los sindicatos, ya que si no hay empresa no hay sindicato, y el gobierno como dador de políticas de planificación que aúna todo para la ciudadanía. ¿Cómo recibió el sector transporte la novedad de un portal en el cual se pueden encontrar novedades tanto políticas como sindicales, como de sectores empresarios? ¿Cómo lo recibió el sector? ¿Cómo fueron instalándolo y qué repercusión, qué feedback tienen, qué devolución tienen, ¿no? Cumplimos ya 1 año y medio, creemos que son procesos de instalación, crecimos bastante, somos actores de la actividad. Nos preocupamos mucho por la información. Creemos que hoy la clave en la producción de contenidos es mantener actualizado al instante o con muy poco retraso, delay, como nosotros decimos, las informaciones que los ejecutivos quieren. No tenemos que olvidarnos que nuestro target es específico. Nosotros apuntamos a los que toman decisiones en el mundo del transporte. Hoy nuestra .com tiene alrededor de entre 2.000 y 3.000 visitas diarias.
Uno puede pensar que es poco comparado con medios masivos como Infobae, La Nación. No apuntamos a eso, nosotros apuntamos específicamente, y ese es nuestro objetivo, a que los que toman la decisión del transporte, por supuesto si doña Rosa quiere entrar y ver y demás, pero los que toman la decisión del transporte vean qué es lo que está pasando y tengan un paneo diario y que no tengan que recurrir a diferentes medios y que vean qué es lo que sucede en el sector aerocomercial, en el sector ferroviario, en el sector automotor, con temas de movilidad, con columnistas. Entonces, ese es un poco el objetivo, pero planteándonos como actores de la comunicación que llegamos con un proyecto y que Notitrans es una unidad de negocios dentro de otra estructura que hace a que el transporte tenga mejor comunicación e imagen. Como periodista especializado, vos Sí. tenés un gran conocimiento, por ejemplo, del sector ferroviario. Sí. ¿Cómo estás viendo la evolución del sector ferroviario, que venimos de la década del 90, en el cual, con aquella tristemente célebre frase, ramal que para, ramal que cierra, se fueron quedando afuera ramales y ramales por todo el país? Ahora hay algunas políticas del Ministerio de Interior y Transporte que apuntarían a que algunas cosas, de hecho, algunos ramales se han reactivado, no sé en qué dimensión, pero se están haciendo anuncios. ¿Cómo ves el sector ferroviario y su incidencia dentro del transporte, que en otros países realmente es muy importante y en el nuestro no tanto? Primero y principal, esto no es cuestión de estar ni a favor ni en contra del gobierno, hay que reconocerle que Néstor Kirchner, cuando asumió en el 2003, inyectó dinero, se ocupó y reactivó. Hizo proyectos y planes que sin duda en el sector ferroviario puede ser muy ingrato, porque acá hay una cuestión que es muy simple. Por ejemplo, el caso de los sindicatos, la Fraternidad y la Federación Ferroviaria, que es la que aglutina a todos los trabajadores. Planes a largo plazo, Roberto, digamos. La Fraternidad está planteando, por ejemplo, para que te des una idea, un plan de 12 años con una ley federal de transporte que lo viene sosteniendo desde años pasados, con un proyecto de una inversión de 200.000 millones de pesos. ¿En cuánto tiempo? 12 años. En el sentido de que escalonadamente, votado por los diputados, aplicado por distintos gobiernos de distinto tipo de color político, como sucede en infraestructura, en energía y en transporte, es una política de Estado que tiene que trascender estas cuestiones. Hasta ahora no se pudieron hacer, pero se avanzó en muchísimas cuestiones. Sin lugar a duda lo que vos dijiste, o sea, creemos que en el caso específico de la nueva conducción de Florencio Randazzo, creo yo, hay muestras claras de querer y de hacer con hechos concretos, hacer políticas de reactivación bajo las órdenes de Ramos y de los nuevos funcionarios. ¿Qué es lo que sucede en mi visión humilde? El ferrocarril es tiempo y plata, y tiempo. Lleva un tiempo, son procesos licitatorios, no es comprar un avión, ponerlo a correr, hacer que despegue y salga, es otra realidad. Entonces, requiere mucho tiempo. Y otro concepto además, porque yo me acuerdo en la época de Domingo Cavallo se criticaba que el ferrocarril era deficitario. Es un Los error. ferrocarriles son deficitarios en todas las partes del mundo, lo que pasa es que abaratan costo de transporte y a la vuelta del circuito económico le dan un beneficio al país. Pero si lo pensás como deficitario, siempre va a ser deficitario. Vamos a ser claros, Menem asume con el nuevo orden internacional, con la caída de la globalización, y esto formaba parte de políticas que venían de afuera, y esto es una ideología clara y económica de las privatizaciones que hubo, y era muy difícil resistir esta cuestión. Después, Duhalde hizo la ley de emergencia económica, con lo cual alejó más todavía las cuestiones. Hoy hay 2 empresas que ocuparían un lugar, como es la DIF y la SOF, para recuperar lo que los concesionarios dejen de costado. O sea, hay reactivación, falta mucho más, falta planificación, que aparezcan claramente los recursos y en el tiempo dado, pero sin lugar a dudas se ha cumplido, digamos, claramente una cuestión. Y yéndonos de tema, digamos, otras cuestiones, hay un montón de temas pendientes. Si querés te hablo, tema de los motoqueros, sí. Claramente. Hoy van a ver, y van a ver en los próximos días, el tema de la ciudad con la movilidad, que están reclamando un registro a Macri. Hoy no hay un registro de la actividad de los mensajeros y los deliveries en la ciudad de Buenos Aires, lo cual parece irrisorio. O sea, hay actores claves y que salen del transporte que necesitan decir, bueno, poder político, hagamos un registro, capacitémoslos, veamos cómo conduce, démosle formación, no todo a lo mismo, no hablemos de los motochorros, y lamentablemente, de una manera real, es el sector sindical el que sale a instalar la agenda. Y ahora en el caso de la ciudad, con lo que significa para los ciudadanos, porque lo vemos claramente cómo se desenvuelven, esperemos que la gente de Dietrich y de Macri, antes de fin de año, reglamente una ley que es clave para todos los que se mueven en la ciudad, camiones, empresas de larga distancia y demás. Así que la agenda del transporte es muy candente.
¿Cómo andamos en la relación de camiones, ferrocarril, hidrovía? El camión se lleva todo. No parecería demasiado lógico porque no es el medio más barato ni el menos contaminante, pero se está llevando todo. Y hoy la realidad con las políticas del 90 tendríamos que estar hablando que hoy la carga se transporta en un 95%, 94% por autotransporte de carga, un 5% por ferrocarriles, que la tienen las empresas concesionadas en los 90, y el 1% está en la hidrovía. Sin duda hay que revertir esa matriz. La matriz de carga es más por ferrocarril, poco en transporte automotor y bueno, y obviamente mucho marítimo, porque todo lo que entra al país entra por el puerto, por la carga marítima portuaria, con lo cual la Argentina tiene que revisar bien claramente esas políticas que ya te digo, son a largo plazo. Y creo yo, en el tema, sacando el transporte, el tema energía, son males endémicos de la Argentina, que es la planificación. Pero donde se ve claramente, y el ciudadano lo va a padecer, creo yo, y ya lo padece, las ciudades colapsadas, lo que vos sabés hablar, 600.000, 1 millón de autos en la calle, políticas de regulación. Requiere mucha coordinación, Roberto, todas estas políticas. Tiempo, plata, coordinación y mucho diálogo y tiempo para revertirlo en el tiempo. Notitrans busca reflejar esa realidad para volver a reportar. Busca reflejar lo que dicen los actores, poner la noticia claramente y también a comunicar los anuncios de las empresas, las actividades. En los últimos 30 segundos que tenemos, te pido que me resumas los objetivos para notitrans.com. ¿Cómo lo ves vos de acá al año que viene? Crecer, seguir incorporando contenidos, incorporar más gente, acoplarnos y hacer una sinergia con distintos actores que viven esta política, entender que hay diferentes medios alternativos de comunicación. Hay muchos portales, por ahí de muchos años anterior en la actividad. Creemos nosotros que estamos ocupando un espacio que humildemente creemos vamos a reproducirlo en el próximo tiempo a más y más. Y bueno, esa es la apuesta. Somos muy jóvenes, tenemos 1 año y medio, pero lo que te tiene que quedar claro es que llegamos para quedarnos, que somos actores claramente en el transporte, que apostamos a la actividad del transporte y aparte que la vivimos con mucha pasión. Esperemos que sea así, Diego, mucha suerte porque hacen falta portales como ese, que haya, no solamente este, que haya más movilidad, más noticias, así que gracias por venir y mucha suerte. Muchísimas gracias por invitarme y darme esta oportunidad. No, al contrario. Bueno, gracias. Nosotros ahora seguimos con nuestra compañera Carla que nos cuenta cómo va a continuar el Expreso TV. Comunicate al 60 91 17 10 por teléfono, sino por mail elexpreso@elexpresotv.com y te invitamos a escucharnos en Radio Belgrano M650 miércoles y viernes 9:30 de la noche y la hora del camionero. Ahora sí, pausa y enseguida volvemos. Un buen camión es el que te saca un peso de encima. Daily Track, 7 toneladas y 2 años de garantía para los trabajos más duros. Daily carga con todo. Iveco. Protección. Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. Por Radio Belgrano también pasa el transporte. La hora del camionero. Todos los miércoles y viernes de 21:30 a 22 horas por las 650M. Acompañados por Daniel Orsiani y Carla Buni. La hora del camionero por AM650 Radio Belgrano. Ya salió el Expreso Magazine, edición número 17. En este número, el Grupo Logística Andreani y una actividad que trasciende el transporte. Créditos de la Secretaría de Transporte para ampliar y renovar flotas. Volkswagen, más cerca de los clientes. El Expreso Magazine es otra publicación de Integrados Producciones del Transporte.
Seguimos con el Expreso TV y está con nosotros ya Eduardo Pereira, que es presidente de la firma Air Zealand, que es una empresa especializada en transporte de cargas aéreas, marítimas, terrestres. Ante todo, gracias por venir, Eduardo. Por favor, Roberto, muchas gracias por invitarme. Al contrario. Bueno, nos gustaría que le presentes a los televidentes, bueno, que le expliques bien qué es Air Zealand, desde cuándo están funcionando, qué magnitud tiene la compañía. Air Zealand fue fundada en 1995. Está certificada ISO 9001-2008 como proveedores logísticos globales. Tenemos representantes en prácticamente todos los puntos, puertos y aeropuertos del mundo. Y realmente nos especializamos en hacer una especie de traje a medida a nuestros clientes porque es bien conocido que en lo que a comercio internacional se refiere, las necesidades son distintas para cada uno. Sobre todo en un mercado tan cambiante como es el argentino, con regulaciones que cada gobierno va cambiando de acuerdo a sus políticas de Estado. Nosotros nos hemos especializado en tratar de profesionalmente indicar cuál es el camino más apropiado. En el último tiempo, obviamente, se modificaron muchas cosas en el mundo a partir de los atentados de las Torres Gemelas. Comenzó una etapa de mayor profesionalización. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos, es decir, profesionalmente indicar cuál es el camino más apropiado. Aquí en Argentina, vos lo sabés, hay regulaciones aduaneras de la Secretaría de Industria que bueno, hacen que cada caso sea un caso particular. Y realmente en eso es en lo que tratamos de especializarnos, en darle soluciones a nuestros clientes en ese aspecto. En los últimos 10 años, y a partir del tema como de las Torres Gemelas y otros atentados que hubo a lo largo del mundo, me imagino que debe haber muchas medidas más de seguridad que se exigen a la carga, sobre todo para entrar al mercado americano y algunos mercados europeos. Tiene que haber más medidas de seguridad, más controles, más escáneres que pasar. ¿Esto es así? ¿Cómo lo van llevando esto? Esto definitivamente es así. De hecho, los Estados Unidos, a partir de ese atentado, modificaron sus políticas de ingreso de productos, pero generaron también que todos los países que comercian con los Estados Unidos también hagan lo mismo. Argentina se adecuó a eso con el tema de los escáneres que han generado que un volumen muy importante de carga que sale hacia los Estados Unidos esté escaneada, pero realmente eso ha generado que carga que va para distintos lugares también se escanee sin necesidad de hacer una verificación física, pero utilizando ese método. La realidad es que el comercio mundial se modificó a partir de eso, no solo el de los Estados Unidos, pero fue todos lo sabemos, fue un atentado que marcó, creo que hay un antes y un después. Sí, seguro. Y Estados Unidos en ese aspecto generó además ley de bioterrorismo, la 1024, en fin, una serie de resoluciones que hicieron que el mundo entero tuviera que adecuarse para ellos y la mayoría utilizó esa experiencia para la propia seguridad. En el caso de los productos argentinos que salen al exterior, el exportador está profesionalizado, con todas las medidas que debe tomar. En alguna época yo me acuerdo que inclusive había embarques que llegaban al lugar de destino y eran rechazados por los pallets, porque los pallets no cumplían, tienen que ser una determinada, fabricados con un determinado material, no pueden ser de madera común que lleva hongos y demás. Hoy están debidamente profesionalizados, están trabajando como corresponde. Lamentablemente en el comercio exterior argentino siempre el actor del comercio exterior, el exportador o el importador, siempre lo utilizó en función de la facilidad que tenía porque el dólar estaba más barato o más caro. Claro. Es decir, se transformaban en exportadores o importadores por la coyuntura y no por la vocación. Exactamente, eran exportadores o importadores de oportunidad. Hoy eso un poco se ha modificado. De todas maneras, convengamos que mientras Argentina su exportación más importante son commodities o manufacturas como por ejemplo la industria automotriz, son todos mucho más profesionales, es decir, hay gente que depende prácticamente toda su producción de ese punto. Sigue siendo para el pequeño exportador una materia pendiente el profesionalizarse. Bueno, pero para eso estamos nosotros. Ustedes lo asesoran. Claro, exactamente. O sea que la persona que quiere exportar y tiene una mercadería se comunica con ustedes y ustedes ponen en blanco sobre negro los pasos que hay que cumplir, toda la tramitación. Todos los temas, porque incluso tenemos temas de religión también, dependiendo a cuál es el destino. Lo que pasa que en el producto por antonomasia argentino, que han sido siempre los productos alimenticios, las regulaciones ahora internacionales son mucho más estrictas. Hay que tener una cadena en cuanto a lo que es bioterrorismo, hay que saber claramente los componentes de cada una de las cadenas. Asegurar la trazabilidad, por seguramente. Supuesto, hay que asegurar la trazabilidad y tener un registro de quién ha intervenido, quién ha tenido contacto con el producto, o con el producto envasado, o con el producto en bruto, ¿no?
Yo no sé, Eduardo, si vos te animás a decirle brevemente, para que no nos perdamos tiempo con esto, al televidente, ¿qué es la trazabilidad? Que la gente lo escucha y muchos no saben lo que es. La trazabilidad es tener absolutamente claro todos los integrantes de esa cadena de valor, es decir, desde el productor inicial, del que plantó la semilla de cualquier producto que sea vegetal o de lo que sea, si estamos hablando de carnes o de cualquier producto manufacturado, que se sepa claramente quién intervino, de qué manera, cuáles son las responsabilidades que tuvo, que queden claramente identificados y obviamente eso implica también otra responsabilidad, que los que integran esa cadena estén habilitados para la tarea que están desarrollando. Claro. Es decir, si hay un depósito que está manipulando producto alimenticio, tiene que ser un depósito que esté habilitado para eso. Y no que simplemente es el depósito más barato o el depósito que me quedaba más cerca. Es decir, saber desde dónde salió un producto, por ejemplo, medicamentos, en los cuales la trazabilidad es vital. Es vital. Saber desde dónde salió. La trazabilidad y la cadena de frío. En algunos nada más que la trazabilidad. ¿Dónde estuvo, qué camión lo transportó, en qué almacén estuvo, si la cadena de frío estaba adecuada, todo eso? Eso se tiene que poder saber en todo momento. En el caso específico de la... ¿Se cumple en Argentina esto? En general se cumple. Para los que tienen experiencia y para los que tienen trayectoria en este tema, eso se cumple definitivamente. Hay otros que no lo cumplen como deberían, pero creo que lentamente lo están haciendo. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces la letra con la sangre entra, ¿no? Entonces empiezan a tener algunos problemas, como ha habido con exportaciones a los Estados Unidos que han tenido problemas muy graves. En Estados Unidos es fundamental este tema, porque los Estados Unidos tienen el derecho a requerir, a partir de la promulgación de la ley de bioterrorismo, cada uno de los componentes de esa cadena antes de permitir el ingreso. Claro. Como Estados Unidos exige saber qué carga se va a embarcar, es decir, lo que nosotros en la jerga llamamos el cut-off documental. El cut-off documental no tiene otro objetivo que transmitirle a la aduana de los Estados Unidos qué producto es el que se está embarcando, quién es el exportador, quién va a ser el importador, para que ellos previamente deciden si esa carga se embarca o no se embarca. Claro. Y uno de los factores determinantes es este tema de la trazabilidad. Si ellos tienen alguna duda, pueden requerir información adicional y rolear la carga para el siguiente buque no aceptándola. Estamos ya cerrando el mes de octubre, es decir que el cierre del año está a la vuelta de la esquina, por lo tanto es una época adecuada para preguntarle a las empresas cómo les ha ido en este 2012 y seguramente cómo están definiendo el plan de negocio para el año que viene, para el 2013. A nosotros nos ha ido en general bien, ha sido un año muy cambiante, ha sido un año con muchos altibajos, pero en general el balance termina siendo positivo porque nos hemos sabido adaptar a los cambios, que esto es fundamental, es decir, tenemos que entender que se producen cambios y que uno tiene dos alternativas, o quejarse de los cambios o adaptarse a ellos. Las empresas no tenemos la alternativa de hacer otra cosa que no sea adaptarnos a ellos. Yo lo escuchaba a Diego recién cuando estaba hablando de las inversiones a largo plazo. La realidad es que eso es excelente, pero también la carga se tiene que mover diariamente, por ende necesitamos soluciones en este momento. Entonces hay que adaptarse al escenario actual. Si el escenario es uno y uno tiene que adaptarse a ese escenario. Después tratar de promulgar, como bien decía Diego, inversiones a largo plazo para que esto realmente después se transforme en soluciones definitivas. Hoy creemos nosotros que tenemos algunos problemas de infraestructura muy importantes en lo que a transporte se refiere,